Soy el Dr. Jiménez Acosta y el objetivo de este podcast es conversar con expertos en temas relacionados con la ciencia, la investigación y el deporte, para que nos sirvan de inspiración y de fuente de conocimiento. Isabel, estoy encantado y para mí es un honor que hayas aceptado la invitación a estar en el podcast. Voy a resumir, si te parece, un poquito el guión de tu trayectoria. Eres catedrática en biología celular en la Universidad de Valencia y coordinas un grupo de investigación en neurobiología molecular. Estuviste hace unos años trabajando también en la Universidad de California en San Francisco, que luego nos comentarás un poco tu etapa allí y tu experiencia. Y la línea de investigación principal son las células madre neurales del cerebro de adulto y su posible uso, lo cual es muy interesante, en medicina regenerativa. Has publicado como unos 130 trabajos en revistas internacionales científicas, muchas de ellas en el área de la neurogénesis, que es la formación de neuronas adultas. Y bueno, y lo más interesante, una cosa destacable que tiene que saber la gente también es que has recibido el año pasado el Premio Nacional de Investigación en Biología, concedido por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades de España. O sea, el Premio Nacional de Investigación se llama Santiago Ramón y Cajal y solamente lo recibe un investigador al año. O sea que es un honor, me imagino, tremendo el recibirlo y una confirmación del buen trabajo científico que estás realizando, ¿no? En fin, esto es un poco lo que quería decir como introducción. Ya empezamos, si te parece. Siempre le pregunto a los investigadores un poco por los inicios, ¿no? ¿Qué fue lo que a ti te llamó, porque esto es una profesión totalmente vocacional, a dedicarte a la investigación y más concretamente luego a la neurociencia? Vale. Primero, déjame que yo también comience pues dándote las gracias por esta oportunidad para charlar contigo acerca de ciencia y de trayectorias. Creo que es muy importante pues contar lo que hacemos y que la gente lo conozca, y eso es interesante. Y también gracias por el premio. Ha sido un poco abrumador porque, bueno, hay mucha gente que hace muy buen trabajo en España, ya creo que hablamos de eso. Sí. Entonces es una distinción enorme, ¿no? Pero yendo a los principios, yo no sé por qué desde muy joven, a los 13 años, alrededor de los 13 años, ya quería hacer investigación. Yo quería trabajar en un laboratorio. Y además, tengo que reconocer, los profesores de instituto son gente muy importante. No llegan a saber a veces lo importantes que son, porque tuve un profesor de biología en primero de BUP que, bueno, me abrió los ojos en cuanto a la biología. También he comentado con algunos colegas míos que la gente de mi época, los jóvenes de mi época, bebimos mucho del programa de Félix Rodríguez de la Fuente, ¿no? Sí. Yo creo que nos hizo a todos los españoles un poco apasionados de la naturaleza, ¿no? No había muchas cosas en la televisión, no había mucha. Y aquello era espectacular, ¿no? Entonces, creo que todos fuimos un poco influenciados por eso, porque en el fondo, pues mis padres, que me apoyaron siempre en todo, en la decisión, yo sé que se planteaban, ¿y esto de la biología para qué es? ¿Para qué sirve? ¿Qué se estudia? ¿No? Entonces eso es previo a la entrada de la facultad. Y la neurociencia ya es cuando me enfrento al estudio del sistema nervioso en la asignatura de histología de segundo curso. Y esa es una fascinación que también es habitual en muchos estudiantes en el ámbito bio. Ahora que soy profesora de universidad, pues lo ves, ¿no? Que el cerebro, cuando les cuentas como es algo tan complejo, tan sofisticado, pues engancha a muchos estudiantes. Y ese año pues empecé a leer libros de Santiago Ramón y Cajal. Me fasciné todavía más porque yo creo que se ha ido al máximo. La persona más fascinada por el sistema nervioso ha sido Santiago Ramón y Cajal. Y bueno, y luego ya empecé a colaborar en el departamento, en estudios de neurociencia, y de ahí toda la vida en la neurociencia.
¿Hiciste la carrera de biológicas en la Universidad de Valencia? No, yo no soy de Valencia, yo soy de Barcelona, hija de migrantes. Fue en la Universidad de Barcelona. La Autónoma de Barcelona. La Autónoma de Barcelona. Yo soy hija de migrantes gallegos, como tanta gente en Cataluña, ¿no? Sí. A Barcelona, y nací allí, me crié allí, me eduqué allí. En la Autónoma de Barcelona me licencié y luego me fui a hacer la tesis al Instituto Cajal del CSIC en Madrid. Vaya. ¿Y quién te dirigió la tesis allí? Javier de Felipe, uno de los grandes de la corteza cerebral. Uno de los grandes. Maravilloso. Yo fui, además, lo decimos los dos, yo creo que con mucho orgullo los dos, yo fui su primera doctoranda. Vaya. Sí, la primera de todas. Justo cuando Javier volvía de su postdoc en Irvine, en California, tuve la fortuna de ser dirigida por él. ¿Y sobre qué tema lo hiciste? Eso. Yo trabajaba en circuitería cerebral, en la corteza cerebral, en la corteza visual del gato. Que tiene una corteza visual bastante desarrollada. Esos estudios que ahora serían muy difíciles de hacer porque tenemos una legislación en animales que protege mucho cómo se hace la experimentación animal, que está altísimamente regulada, como debe ser, como debe ser. Y en aquella época era todo un poquito más laxo y menos controlado. Pero sí, yo trabajaba en cómo es la regulación de las sinapsis que reciben, más que la regulación, cuál es el estado, cuáles son el número de sinapsis y el grado de control que reciben neuronas de proyección de la corteza visual del gato que proyectan a distintas zonas cerebrales, ¿no? Y entonces encontramos que, una neurona dispara, tiene su impulso y dispara, y luego tiene una serie de neuronas inhibidoras alrededor que controlan ese disparo, ¿de acuerdo? Y el grado de control mayor se produce justo en el inicio del axón, en lo que se llama el cono axonal. Entonces ahí, según si tienes más sinapsis sobre esa zona inhibidoras, pues tienes un mayor control de la salida de ese impulso nervioso. Y vimos que si las neuronas que proyectaban de la corteza cerebral, las neuronas que proyectan, que son de proyección de la corteza cerebral, se llaman neuronas piramidales, las neuronas piramidales que conectaban con el tálamo o que conectaban con la otra corteza, con el otro hemisferio, tenían un grado de inhibición a ese nivel de la neurona muy diferente. Eran estudios morfológicos. En aquella época los estudios moleculares empezaban en la neurociencia, entonces eran estudios clásicos hechos con microscopía electrónica, que hoy en día pues ya podríamos implementar a nivel molecular, pero que en aquella época pues éramos más de la morfología, un poco como Santiago Ramón y Cajal, pero con mejores microscopios. ¿Vale? Sí. Y por curiosidad, el modelo animal para estudiar digamos, el ojo animal, ¿no? Desde que se recibe el impulso en los conos y bastones hasta el cerebro y tal. ¿Cuál es el modelo animal ideal para estudiarlo? A ver, la retina hay distinta gente que utiliza distintos modelos, pero para la corteza, para lo que es la integración de la información y para todo lo que sería el circuito, el gato era muy interesante frente a, por ejemplo, los roedores. Yo el resto de mi vida científica la he llevado a cabo estudiando ratón, porque tiene muchas ventajas, pero en el gato la visión es binocular igual que pasa en los humanos. Entonces eso te permite hacer estudios mejores, de alguna manera. Bueno, si te parece, empezamos un poco a hablar de las líneas de investigación que tú has llevado en estos últimos años, que es lo del tema de la neurogénesis, ¿no? Sí. Bueno, un poco para poner a la gente en situación, ¿qué definición tiene neurogénesis? ¿Qué es esto, ¿no? ¿Y qué tipo de estudios realizas, ¿no? Vale. La neurogénesis, la definición de eso es la generación de neuronas. Eso es el proceso de neurogénesis. Entonces, lo que estaba establecido en la comunidad científica durante muchísimo tiempo era que, y es lo que sucede en la gran mayoría de la construcción del cerebro, es que los procesos de neurogénesis tienen lugar durante la etapa fetal. Es decir, nuestro sistema nervioso central, el cerebro y la médula espinal, se genera a partir de un tubo de unas pocas miles de células en la parte dorsal de un embrión muy, muy pequeño, muy temprano, en el humano, por ejemplo. Y a partir de ahí eso se produce muchísima proliferación celular
para acabar dando lugar a todas las neuronas con las que vamos a nacer durante el desarrollo fetal. Y esas neuronas se interconectan, forman sus circuitos, están en las distintas áreas cerebrales y se pensaba que después del nacimiento pues ya no había nueva generación de neuronas, luego no había más neurogénesis, ¿vale? Eso es casi como una paradoja, porque como yo digo siempre, el cerebro la idea es que el cerebro se construye en la, vamos a decir, la semioscuridad del desarrollo fetal, donde el feto durante la gestación no recibe muchos estímulos, claro, comparado con los que recibe cuando nace. Sí. Entonces eso era paradójico y entonces la neurociencia consideraba de hecho fue Cajal el que le dio el nombre, consideró durante decenas y decenas de años, décadas, que una vez el individuo nacía, el cerebro manifestaba lo que llamamos plasticidad neural, que significa cambios en más o menos sutiles en las ramas de las neuronas, en las conexiones, esto que llamamos sinapsis, incluso a nivel molecular, para reforzar circuitos que usas, porque recibes información, estímulos y demás, y debilitar aquellos circuitos que no se están usando. Y esa plasticidad neural es lo que hace que nos adaptemos a las entradas sensoriales, que tomemos decisiones, que todo lo que hacemos contribuye al aprendizaje por la modificación esta de los circuitos. Ese era el concepto. Entonces, la plasticidad neural se basaba en reorganización de conexiones y en cambios moleculares para fortalecer o debilitar circuitos. Pero hace como unos 40 años empezaron a hacer trabajos para ver, parecía que podía haber generación de nuevas neuronas en el cerebro adulto. Eso empezó sobre todo porque en los 60, en los 1960, esa década, se introdujo en biología el marcaje de la fase S. A ver, cuando una célula se va a dividir, necesariamente tiene que replicar su DNA, hacer una copia idéntica para distribuirla en las dos células hijas de esa división. Eso es un proceso metabólico de síntesis de DNA. Y, en la década de los 60 se introdujo el hecho de que si administrabas nucleótidos, es decir, las unidades del DNA, marcados de alguna manera para luego hacer su seguimiento, podíamos observar en el análisis pues células que estaban en ese momento replicando su DNA, generando las dos copias, ¿no? Y eso significaba que esa célula necesariamente se iba a dividir a continuación. Y eso por primera vez en biología nos hizo conscientes de cuál era el grado de proliferación en los distintos tejidos. Porque si una célula no se divide, no está haciendo una división y tal, pues puede ser invisible al análisis, ¿vale? Pero así podíamos saber qué células estaban preparándose para dividirse, luego estaban proliferando. Y en el cerebro se observó que había células de estas. Entonces la primera cuestión es si eran células que simplemente proliferaban o además cuando se dividían esas dos hijas se convertían en neuronas. Esa era la pregunta. Y antes de que eso se abordase de manera definitiva en roedores, se vio que eso pasaba en vertebrados no mamíferos, como los peces, las aves, los reptiles. Se vio que en los cerebros adultos de esos organismos había células que proliferaban y que daban lugar a nuevas neuronas. Y yo siempre cuento el caso más bonito, es el caso de los núcleos del canto de las aves canoras. Los pichones, los canarios, lo que hacen es, en los cerebros de los machos, porque por efecto de la testosterona, cada primavera se mueren miles de neuronas en los núcleos del canto, que son los que producen la ejecución del canto, los que controlan la ejecución del canto, y se generan nuevas neuronas, miles de nuevas neuronas que se conectan entre ellas y generan un nuevo circuito. Eso quiere decir que el macho de esas aves que corteja a las hembras con el canto, cada año canta una canción diferente. Es fascinante, es un ejemplo precioso y fascinante, ¿no? Yo siempre digo que es como la canción del verano en pájaros. Cada año una nueva canción. Entonces, eso decía que neurogénesis adulta en vertebrados no mamíferos había y que algunos de esos procesos eran muy importantes para la biología del organismo. Y entonces, ya en la década de los 90 se hicieron los estudios conducentes a demostrar que en los roedores adultos se producen también nuevas neuronas en dos circuitos concretos. Uno de ellos genera neuronas olfativas, porque para los roedores, a diferencia para nosotros, la olfacción es el sentido más importante para la conducta de esos animales. Y la otra en una zona
de memoria a corto plazo, que es el hipocampo. En Ajá. esas dos zonas se producen nuevas neuronas y eso ya está demostrado. Ajá. La pregunta era obvia, ¿no? ¿Y en humanos qué pasa? Y entonces en eso hay que ser muy creativo. La comunidad científica es altamente creativa. Es fascinante ver cómo no solo lo que haces en el laboratorio tú, sino cómo algunos de tus colegas resuelven problemas. O sea, es fascinante verlo. A la gente le puede parecer que la ciencia es muy técnica, pero la ciencia es muy creativa. O sea, hay que buscar la forma de llegar a demostrar algo y a veces entonces, en humanos se ha hecho de dos maneras distintas y las dos han sido altamente creativas. Si quieres podemos entrar en detalles, pero se ha demostrado que efectivamente hay neurogénesis adulta en los humanos también, en esas dos zonas que comentaba antes, en las mismas zonas. Y la discusión que hay hoy en día, que ha llegado incluso, está en el debate científico, ha llegado a la prensa y todo, la discusión que hay entre distintos grupos de investigación dedicados al estudio en humanos es durante cuánto tiempo. En el ratón es casi toda su vida, pero en humanos el debate está entre distintos grupos que dicen que es durante toda la vida, se producen nuevas neuronas, y otros que dicen que solo durante las 2 primeras décadas de vida. Entonces yo creo que ese debate hace falta más información. Como digo, trabajar en material humano es complicado, pero no podemos hacer la experimentación. Y entonces pues dependemos un poco de distintas formas de hacerlo, distintas soluciones que no siempre son óptimas. Entonces ese es el debate a día de hoy. Pero que hay neurogénesis adulta en los humanos, independientemente de lo que pueda durar en cuanto a la duración de nuestra vida, es un hecho. Vale, entonces la neurogénesis está producida por las células madre neurales. Es decir, para que la gente entienda, ¿no? Voy a resumir un poco y luego tú me corriges si digo algo más, ¿no? Las células madre en principio son unas células que están en cualquier órgano, ¿no? Que tienen unas características especiales. Por ejemplo, las células madre son bastante raras, o sea, hay un porcentaje en cada órgano, unas poquitas, ¿no? Y después tienen la capacidad de autorrenovarse a sí mismas y además de producir una progenie, o sea, otras células que ya se pueden diferenciar, ¿no? Correcto. Normalmente las células madre en otros tejidos, digamos que se replican cuando hace falta, cuando no están ahí en reposo, digamos, ¿no? Por ejemplo, cuando en la piel, yo lo que conozco un poco más es de la piel y del cabello, ¿no? En la piel o en el folículo, las células madres se activan cuando por ejemplo, hay una herida y tienen que... hay una zona en el folículo precisamente donde se encuentran estas células madres, se activan cuando hay una herida en la epidermis y empiezan a proliferar y tal. O sea, en el sistema nervioso pasa lo mismo, es decir, las células madre se activan cuando hay alguna especie de accidente o algo destructivo, y también se activan simplemente porque tienen que producir nuevas neuronas por el propio envejecimiento neural, por la homeostasis, ¿no? Bien, has tocado muchos puntos, pero todos correctos. Entonces yo distinguiría un poco, porque yo creo que es por donde ibas. Hay dos situaciones, dijéramos, para la funcionalidad de las células madre adultas. Una es lo que sería la renovación de los tejidos por células que se pierden por uso y desgaste. En el caso de la piel, tú has hablado de las heridas, pero también nosotros nos descamamos piel continuamente. Continuamente, sí. Se genera continuamente y se pierde continuamente. Nosotros en el intestino lo mismo, el epitelio de absorción del intestino. Nosotros tenemos esos 7,5 metros de intestino que tenemos, renovamos todo su epitelio cada 5 días. Entero. Entonces, eso es renovación tisular por células que se pierden por uso y desgaste, llamamos. Y luego están, o por ejemplo, la médula ósea, que es cierto, son poblaciones raras, muy discretas, son pocas células que se pueden reproducir a sí mismas y por eso se mantienen. Pero, por ejemplo, en la médula ósea se producen 1.000 millones de células diariamente para la sangre, de todos los tipos, para la sangre. Entonces, la idea es... Pero luego están las situaciones en las que tú has mencionado también de regeneración. ¿Cuál es el potencial para la regeneración? ¿Qué pasa si le hago un daño al tejido? Pues en la piel, por ejemplo, sí que responden y regeneran piel, ¿vale?
Entonces, eso está relacionado, todo lo que estamos hablando está relacionado, dijéramos, las células madre pueden variar según los tejidos y órganos, pueden variar también en su grado de activación. Son más activas, menos activas, porque sabemos que una de las propiedades características que ahora se está estudiando mucho, y mi laboratorio se dedica mucho a eso, es la propiedad de la quiescencia, que es una propiedad fascinante, que es una célula, las células madre tienen la propiedad de que pueden quedarse quiescentes sin hacer nada, para activarse en el momento que toque, ¿vale? O que necesite el tejido. Es un poco como los microorganismos unicelulares que cuando faltan, las condiciones del medio no son buenas, entran en quiescencia y aguantan ahí con un metabolismo muy bajo, aguantan hasta que las condiciones son favorables. Entonces, probablemente esa es una propiedad evolutivamente muy antigua. Pero las células madre tienen esa propiedad, pero esa propiedad es variable. Y ahora voy a tu pregunta. Por ejemplo, en el músculo esquelético, en nuestros músculos también tenemos células madre, que son las que llamamos células satélite del músculo, que están alrededor de las fibras musculares, que son células grandes, ¿no? Esas células son células madre y tienen el potencial de reparar la fibra muscular, pero jamás se activan a no ser que haya una lesión en el músculo. Nunca. Vale. Es decir, toda la vida. Pueden estar quiescentes toda la vida sin hacer nada. Vale. Las de la piel están en continua activación. Claro. Y hay algunas que son quiescentes. Y, por ejemplo, hablas de los folículos pilosos. Y en los folículos también depende del ciclo. Sabes que hay un ciclo del pelo, efectivamente, un ciclo del pelo. En el telogen están quiescentes y luego en anagen empiezan a proliferar. Empiezan a proliferar. Entonces, y sale el pelo de nuevo. Efectivamente. Entonces ellas regulan cuándo se activan y cuándo no. En el intestino lo mismo. Casi todas son activas, están activadas y tienen unas poquitas quiescentes por si acaso. Y en la médula ósea lo mismo. Hay algunas quiescentes que solo se activan si hay una lesión sanguínea, si tienes una ablación del sistema sanguíneo. En el cerebro tenemos células madre que están quiescentes, pero hay activación continua. Es decir, ellas están produciendo neuronas de forma continua. Solo en esas dos zonas, en esos dos nichos, ¿no? Que llamamos. Pero de forma continua. Aunque hay también una población quiescente como más de reserva, que se activa y tal. Y solamente producen neuronas para esa zona en concreto o para todo el cerebro, o migran a otra zona. No, solo producen para esos dos circuitos específicos. Es lo que la selección natural, dijéramos, ha preservado. Porque si lo ligamos con lo que yo decía de los vertebrados no mamíferos, lo que se observa es que a lo largo de la evolución la neurogénesis se ha ido haciendo cada vez más restringida a zonas muy concretas. En los reptiles, en los peces, tienes neuronas que se producen en distintas zonas, mucho más amplio, pero en los mamíferos ha quedado restringido. Quizá porque hoy en día sabemos que tanto en ratones como en humanos, esas células también son origen de gliomas, son el origen de los gliomas. Entonces, igual ha habido una presión selectiva para restringir, dijéramos, el que tengamos células proliferantes en el cerebro. Para que la gente sepa, el glioma es un tipo de cáncer cerebral, ¿no? Bastante agresivo, además. Es de los cánceres más agresivos. De hecho, no tenemos tratamiento. El glioblastoma es el más agresivo de los gliomas y se produce a partir de estas células, tanto en ratones como en humanos. O sea, que un poco para limitar la producción cancerígena, la evolución ha hecho que se limite la neurogénesis solamente a esas dos zonas pequeñas. Quizá es una hipótesis, claro, es una hipótesis, pero, por ejemplo, la vía olfativa en los mamíferos como no nosotros, pero los otros mamíferos probablemente se ha preservado porque para su supervivencia, fertilidad y tal necesitan el olfato. Claro. Y la otra es una cuestión de memoria que igual es importantes para la memoria a corto plazo, entonces espacial sobre todo. Entonces puede haber habido una presión selectiva para mantener esos dos circuitos que necesitan esa renovación de neuronas, pero al mismo tiempo restringir la actividad proliferativa del cerebro para quizá evitar la formación de tumores cerebrales. Y otro tipo de células neurales, porque el cerebro no solamente está compuesto por neuronas, sino que hay más células gliales que neuronas, creo, o algo así, ¿no? Sí. Entonces, ¿quién forma las células gliales? ¿También las células madre neurales o tienen sus propias células madre? La idea es, esto se está haciendo más complejo en los últimos años porque cada vez tenemos más información más detallada y molecular, pero la idea del libro de texto de neurociencia es cuando durante el desarrollo fetal todas las células de un cerebro proceden de progenitores, llamamos progenitores neurales, que los llamamos glía radial en
en la nomenclatura fetal, vamos a decir así, que también son células madre. Primero generan neuronas y luego generan lo que llamamos las células de la macroglía, que son los astrocitos y las células de los oligodendrocitos. Lo generan después, es decir, que proceden de los mismos progenitores, aunque ahora se está estudiando si se diversifican o cuánta heterogeneidad hay. Podemos hablar de heterogeneidad celular, que es uno de los grandes ámbitos de la biología ahora, pero aparco eso. Entonces se producen así. Entonces las células madre que encontramos en el adulto están relacionadas genealógicamente con esas progenitores que actúan en el desarrollo fetal. Entonces uno podría decir, bueno, pues entonces pueden producir cualquier tipo celular de los 3 linajes, ¿no? Y en principio, si las pones in vitro, si las sacas y las cultivas, te pueden dar neuronas, oligodendrocitos y astrocitos, igual que el desarrollo fetal. Pero la realidad es que tenemos 2 nichos neurogénicos, ¿de acuerdo? 2 zonas que he dicho para producir estas neuronas. En una de ellas dan lugar a muchas neuronas olfativas, dan lugar a oligodendrocitos también, que son los que mielinizan y que van al cuerpo calloso que está cerca, y pueden dar lugar a algún astrocito. Y en la otra zona neurogénica solo dan lugar a neuronas y algún astrocito, pero no pueden dar oligodendrocitos. Entonces algo hay en esos microambientes que de alguna manera modulan que ese potencial para que, aunque tienen el potencial de hacerlo y de dar los 3 linajes, pues in vivo dan los linajes que corresponden ahí y no sabemos muy bien por qué, pero son bastante tripotentes, vamos a decir, pero la manifestación de esa potencialidad difiere en los 2 dichos. Es difícil ¿cómo detectáis la presencia de células madres neurales en tejido humano? Quiero decir, ¿hay marcadores específicos? Sí, hay marcadores que salían de los estudios del ratón, que pueden ser trasladables a mamíferos. En mamíferos, más que detectar las células madre neurales, se infiere su existencia por 2 cosas, porque se producen neuronas. ¿Cómo sabemos que se han producido en ese momento? Dijéramos nuevas, ¿no? Pues porque tienen marcadores de neurona inmadura. Entonces, estas células producen neuronas inmaduras que luego maduran finalmente. Entonces tenemos marcadores, uno de los típicos se llama doble cortina, es un marcador de neurona inmadura, que los llamamos neuroblastos, ¿vale? Y que se pierde el marcador cuando la neurona madura. Entonces, si vemos neuroblastos, si vemos neuronas inmaduras con este marcador, pues se asume que han sido generadas a partir de células madre neurales. Vale. Es decir, que no es que en los humanos, digamos que tenemos muy bien detectadas las células madre neurales adultas, aunque ahora se pueden utilizar técnicas moleculares que podemos comentar ahora para eso, pero sobre todo ha sido detectando neuronas de nueva generación, porque son neuronas inmaduras. Pero sucede que una de las cosas de las que se está hablando muy poco, y a mí me parece fascinante, es que hay grupos internacionales, sobre todo el de Luca Bonfatti en Italia, que están estudiando. A ver, tú puedes encontrar neuronas inmaduras en el cerebro de roedor en algunas áreas corticales que se piensa que no son derivadas de células madre neurales adultas, sino que están ahí desde el desarrollo fetal y son inmaduras. Es una zona muy concreta del cerebro nada más, ¿no? Y tienen todo el aspecto inmaduro. Y lo que los grupos que los han investigado, sus trabajos indican, es que esas neuronas progresivamente con el tiempo van madurando y quizá incorporándose a circuitos. Vale. Pues esa es una curiosidad de los ratones, ¿vale? Y de las ratas. Pero cuando se estudian, por ejemplo, especies de primates o cerebros humanos, pero son todas, te encuentras con que esos conjuntos de neuronas inmaduras, porque se marcan con marcadores inmaduros, son mucho más abundantes en muchas más áreas cerebrales. Entonces, la pregunta que uno se podría hacer, y eso lo dejo, eso es para el futuro, la pregunta que uno podría hacerse es, ¿y se habrían generado potencialmente en el desarrollo fetal? La pregunta es si nuestros cerebros no tienen otra forma de plasticidad celular que consiste no en células madre neurales, sino en tener
muchas neuronas inmaduras en el cerebro que están ahí puestas, que pueden madurar en cualquier momento y conectarse y incorporarse a los circuitos neurales. Y creo que esa forma de plasticidad no ha sido suficientemente explorada todavía y es posible que en los próximos años aprendamos más de ella. Entonces, para tener plasticidad celular no necesitaríamos siquiera células madre neurales. Ahora sabemos que las tenemos en los humanos porque son el origen de los gliomas. Entonces, están. Y son los que originan estas nuevas neuronas, ya sea durante 2 décadas o durante toda la vida, no lo sabemos, esas nuevas neuronas en la ruta, como os digo, olfativa y en el hipocampo. Ahí sí. Entonces puede haber 2 formas de plasticidad celular que no son incompatibles, sino que serían 2 formas distintas de aumentar el contingente de neuronas maduras en un cerebro humano. Ya. Yo pensaba que la plasticidad neuronal estaba más relacionado con el tema de las nuevas formaciones sinápticas, las espinas dendríticas. Eso es así. No sabía que estaba tan relacionado también con la neurogénesis. Bueno, es que nosotros lo llamamos plasticidad celular, para distinguirlo, ¿no? La plasticidad neural, entendido como concepto, es lo de las conexiones, la reorganización de conexiones, cambios moleculares, la expresión de genes en circuitos que participan en la sinapsis para fortalecer esas conexiones. Eso también es plasticidad neural. Y por eso nosotros hablamos de plasticidad celular. Y obviamente esa plasticidad celular también contribuye a remodelar circuitos. Vale. Y esa es la plasticidad celular, es el concepto de plasticidad que nunca fue contemplado antes de que supiéramos que había generación de nuevas neuronas. Eso es. Bueno, ¿y qué pasa cuando hay algún accidente cerebrovascular o cuando hay una destrucción neuronal por proteínas anómalas como en el Alzheimer y tal? Esas neuronas no se pueden activar, esas células neurales, esas células madre neurales. A ver, tenemos 2 contextos. Hay trabajos en roedores, en humanos no lo sabemos, pero hay trabajos en roedores que indican que si haces provocas un accidente isquémico, un ictus en el ratón, y eso lo puedes hacer bloqueando la carótida, por ejemplo, un ratón, y se produce un foco isquémico. Se ha demostrado que células madre de uno de estos nichos que está más cerca envía neuronas inmaduras a esa zona. Es decir, que en un accidente isquémico podríamos estar, potencialmente en ratones pasa, activando células del nicho si está suficientemente cerca para que aporten neuroblastos inmaduros. No sabemos eso si conduce a una recuperación o no, ¿vale? Yeah. Pero si pensamos en enfermedades neurodegenerativas, donde se mueren muchísimas neuronas y la afectación es en múltiples áreas cerebrales, es muy difícil pensar que neuronas producidas en 2 zonas, en 2 ubicaciones concretas, puedan restaurar eso. Porque para empezar deberíamos dirigirlas hacia esas zonas. Claro. Y nosotros ya consideramos en el laboratorio que la reparación cerebral en una enfermedad neurodegenerativa probablemente no se fundamente en las células madre neurales, ¿vale? Podrías preguntarme entonces por qué trabajamos en estas células, pero intentamos comprender cómo funcionan, son el origen de gliomas, tienen propiedades muy peculiares, nos ayudan a entender por qué neuronas de nueva generación se pueden integrar en un cerebro, que solo yo cuando estudiaba se consideraba que en el cerebro no se integraría ningún trasplante neuronal y a día de hoy sabemos que lo hacen y lo hemos aprendido también precisamente por estos procesos, ¿no? ¿Qué quieres decir con que se implanta, vamos, que las neuronas se integran en los circuitos, es lo que te refieres? Sí, nosotros hemos aprendido con la neurogénesis. A ver, el cerebro durante muchas décadas pensamos que en el cerebro, como es un tejido, se tiene que entender como un tejido altamente denso. Es decir, esto es como si cogieras un bosque, cruzases todas las ramas de los árboles y las empaquetases fuertemente. Eso es difícil pensar que un elemento nuevo, una célula nueva que la puedas incorporar ahí, se vaya realmente a abrir paso y a establecer conexiones e integrarse. Durante mucho tiempo pensamos que en el sistema nervioso central no se integrarían neuronas nuevas. Entonces, que no tendría sentido hacer un trasplante para impactar sobre los circuitos, ¿no? Pues hacer un trasplante, pero se quedaría ahí y no establecería circuitería con el resto de neuronas. Eso era lo que se consideraba. Los procesos de neurogénesis adulta nos decían, pues resulta que de forma normal en un cerebro se generan nuevas neuronas y estas se incorporan a los circuitos que están allí sin ningún problema. Luego hay una capacidad de hacer eso. Y en los últimos 10 años ya hay bastantes estudios indicando que si tú trasplantas neuronas
en un cerebro, al menos en los ratones, se pueden integrar en circuitos. Es decir, que sí que puede existir una forma de restitución neuronal. ¿Y puedes integrarlos en determinados circuitos o se integran al azar? Yo creo que se integran al azar, pero allí donde las pones. Entonces, a ver, de nuevo vuelvo a decir, nosotros nadie tiene un cerebro igual a otro. Nuestras conexiones son todas diferentes para todas las personas. Los grandes rasgos están ahí, pero la finura de la conexión, lo que cada neurona establece como contactos y tal, como eso también es muy dependiente de la experiencia, de los circuitos que se refuerzan y se debilitan, para mí cada cerebro tiene una circuitería absolutamente única. Entonces, eso es como cuando pierdes neuronas, golpes, lo que sea, ¿no? O pierdes, nosotros vamos perdiendo neuronas a lo largo de la vida y el resto de las neuronas de alrededor compensan y se establecen se establecen otras conexiones y seguimos siendo funcionales. Ni siquiera notamos nada, ¿no? Y bueno, hablando de la medicina regenerativa, o sea, o la aplicación de las células neurales, de células madres neurales en medicina regenerativa, ¿cuál sería, cuál es el estado actual y cuál sería el objetivo final? A mí se me ocurre, por ejemplo, pues la posibilidad de reprogramar células neurales con las técnicas estas de Yamanaka, etcétera, ¿no? De hacerlas más primitivas y reinyectarlas, ¿no? O terapia génica. ¿Cómo se plantea en el ámbito de la neurociencia la medicina regenerativa en este campo, ¿no? Sí, la terapia génica no es mi ámbito, entonces no lo voy a tratar, pero es cierto que ha evolucionado de forma muy favorable en los últimos años y ya se hace terapia génica también para el sistema nervioso y creo que eso es un ámbito en aumento. La terapia génica empezó con varapalo, que es la primera terapia, no funcionó y mató a los pacientes, porque tienes que utilizar vectores virales para llevar los genes con los que quieres restituir una falta de función, y eso era problemático, pero ha avanzado muchísimo, ¿vale? Entonces, ese es un ámbito que yo no controlo. Pero dentro de lo que sería la terapia celular para enfermedades, por ejemplo, neurodegenerativas, yo creo que el camino es como lo que tú has dicho, la reprogramación, ¿no? Es decir, lo que está claro es que a partir de las células madre neurales que nosotros tenemos en nuestro cerebro, aunque nosotros sepamos activarlas, aunque podamos hacer que generen más neuronas, no va a ser, no vamos a restituir neuronas que están difusamente afectadas en un cerebro, ¿de acuerdo? Estamos en dos nichos concretos, sí. No tiene sentido. Entonces, la reprogramación consiste efectivamente, como tú decías, en los experimentos de Shinya Yamanaka fueron espectaculares. 5 años más tarde recibía el premio Nobel por esos experimentos, o sea, cambió nuestra concepción de cómo funciona el desarrollo. Y la idea, como bien sabes, tú tienes una célula diferenciada, como puede ser una célula de la piel, te la llevas al laboratorio, esas células, que es una biopsia ambulatoria. Sí. Cualquiera te puede dar un poquito de piel, te vas al laboratorio, lo pones en una placa de cultivo, les introduces 4 genes con técnicas de biología molecular de las más básicas que existen, que las sabe hacer cualquier laboratorio de biología molecular, y al cabo de un mes o así resulta que tienes células en la placa de cultivo que son lo que llamamos pluripotenciales, es decir, que pueden dar lugar a cualquier derivado celular del organismo. Esas células en el entorno natural solo se encuentran en el embrión que llamamos blastocisto, que es el embrión preimplantacional. Justo antes de insertarse en el útero, tenemos ahí una docena de células en ese embrión que van a dar lugar a todas las células de nuestro cuerpo, a todas. Y esas células se pusieron in vitro en el año 98, por James Thompson. Aprendimos a cultivarlas. Eso estuvo en el telediario, en todas las noticias, porque esas células que sabíamos poner de un embrión, por ejemplo, obtenido de las clínicas de fecundación asistida, de los que están congeladas, porque para las parejas que buscan apoyo para la reproducción, pues se generan distintos embriones por fecundación in vitro y luego se insertan en la madre para ver si llegan a término, pues un par, 3, pero si tiene éxito el embarazo y esa pareja al final tiene su pequeño, su bebé, pues igual ya no quieren más y entonces los embriones sobrantes quedan congelados en las clínicas de reproducción asistida
y no se pueden destruir por la ley, pero 5 años más tarde, si esa pareja quisiera volver a tener un bebé, no se utilizaría ninguno de esos embriones, porque 5 años más tarde pues ningún ginecólogo puede asegurar que sea seguro el procedimiento. Entonces queda en una especie de limbo jurídico ahí, ¿no? Entonces nuestra ley permite, y la de algunos países y la nuestra también, desde hace unos años, extraer estas células que llamamos células madre embrionarias, que son pluripotenciales y que pueden dar lugar en la placa de cultivo a cualquier derivado celular del organismo. Y la biología se ha dedicado, la comunidad, a establecer protocolos de cultivo para, a partir de esas células que las podemos multiplicar a millones y millones y millones, pues generar neuronas dopaminérgicas para la enfermedad de Parkinson, neuronas que producen insulina para la diabetes y así sucesivamente cualquier tipo celular del organismo. Ya sabemos hacerlo. Entonces, claro, eso necesitaba embriones, era complejo, y cuando Shinya Yamanaka consigue el mismo tipo de célula que puedes diferenciar a cualquier otra, metiendo 4 genes con biología molecular básica. Y así claro, tan fácil parece. Tan fácil, así tan fácil. O sea, nosotros hacemos, esas células se llaman pluripotentes inducidas, IPS, nosotros las hacemos en el laboratorio, no tienen ninguna complejidad. Y luego transformarlas a... Entonces tú las puedes diferenciar exactamente. A neuronas, a lo que quieras. Pero claro, una vez Shinya Yamanaka consigue eso, si tú puedes llevar una célula de la piel, que es muy especializada, vamos a decir, ¿no? O cualquier célula del organismo, pero la de la piel, la puedes llevar a un estado celular que es característico de un embrión preimplantacional, lo que haces es borrar su memoria histórica de célula para que pueda expresar más cosas y ser más plástica, vamos a decir así. Si tú puedes hacer eso, que es como ir hacia atrás en el desarrollo, no vas a poder diferenciar una célula de la piel en otra célula especializada del organismo sin tener que irte al principio del desarrollo. Claro. La técnica es todavía más... Hay que meter a lo mejor solo un gen. Y de hecho, una de las primeras cosas que se hizo fue introducir un gen también, como digo, biología molecular básica, introducir un gen en adipocitos, que son células de la grasa, y se convirtieron en neuronas en la placa de cultivo. Y se consiguieron neuronas a partir de células de la grasa. Entonces, hoy en día eso es lo que se llama reprogramar. Que es, tú coges una célula, introduces un gen, se borran sus marcas históricas en su DNA para que pueda hacer otras cosas. Entonces, eso ha abierto unas posibilidades gigantescas. Entonces, la medicina regenerativa, ahora vamos a la pregunta, ¿por dónde va? 2 ámbitos. Uno, con estas células pluripotenciales inducidas de Shinya Yamanaka, por ejemplo, en Japón se está haciendo todo un banco de líneas celulares a partir de, pues eso digo, de células de la piel de personas que tienen distintos haplotipos inmunológicos, porque recordemos que si tú vas a hacer cualquier trasplante, uno de los problemas es el rechazo. En el trasplante de órganos, lo importante es el rechazo. Entonces, tú puedes tener un banco de células estas pluripotenciales con las condiciones inmunológicas para cada grupo de pacientes, para que no rechacen, que sean compatibles, es decir, compatibles con distintos humanos, vamos a decir así, y esas células como digo, se proliferan a millones, las podemos multiplicar de forma indefinida, pero si decimos este paciente necesita células productoras de insulina porque tiene una diabetes, pues las diferencias a células betapancreáticas, que son las que producen la insulina, para trasplante. O neuronas dopaminérgicas para el Parkinson, las diferencias a neuronas dopaminérgicas para el Parkinson. Y de hecho, los primeros ensayos clínicos para Parkinson en humanos usando estas células ya fueron aprobados el año pasado, por primera vez. Entonces, eso es por una vía, ¿vale? Pero la otra vía es decir, bueno, pues podríamos hacerlo quizá porque en el Parkinson sabemos dónde colocarlas, porque sobre todo se mueren neuronas de un núcleo concreto, de un área concreta, que es la sustancia negra, ¿no? Pero si es algo difuso, ¿cómo lo hacemos? Y entonces están las técnicas de reprogramar in vivo. Antes decía que podíamos transformar in vitro un adipocito, una célula en neurona, pues imagínate que vamos al cerebro intacto. Y en ratones ya se hace. Tenemos astrocitos, antes hablamos de ellos, que superan en número a las neuronas, pero es que además no se mueren en un proceso neurodegenerativo. El Alzheimer no les afecta. Entonces están ahí. Entonces ya se ha hecho en ratones ya se ha hecho. Tú vas con un gen, eso tenemos que ir averiguando a nivel funcional y molecular cuáles son los genes
que habría que usar, Sí. lo introduces en astrocitos de un área cerebral la que tú quieras. Y tiene que ser del paciente, perdona, el astrocito que están vas dentro a del cerebro. reprogramar. Claro, Tienes que extraer... No. No. Tú lo haces en ratones, se hace in vivo. Tú vas a un área cerebral. Sí. Igual, vale. Y introduces el gen... Estereotáctico, tú puedes meter, lo inyectar inyectas. cosas en el cerebro. Inyectas ese gen con el con el vector que necesites, con la forma de introducir en células, metes ese gen en esos astrocitos y los astrocitos se transforman en neuronas y se integran. Qué bien. Y eso en ratón funciona. O sea, funciona. Claro, ahora hay que averiguar a qué tipos de neuronas, qué genes debemos meter o no, qué pasa ahí. Pero la idea es que puedes producir neuronas a partir de esos astrocitos, que como son más, y en zonas específicas donde tú tengas una falta de neuronas. Eso es más futurible. Como digo, la prueba de concepto en ratones ya se ha hecho y funciona. Entonces, esto tiene un camino para las cuestiones de seguridad. Claro. Humanos tardaremos, pero es una idea muy buena que cumple los criterios. Y puedes utilizar tus propias células para restituir neuronas. Entonces yo creo que la cosa va a ir por ahí. Pues sí, desde luego es el camino, es impresionante. Y la traslación a humanos, hombre, puede tardar unos cuantos años. Tardará. Obviamente, ¿no? Porque hay que hacer muchos ensayos clínicos y tal, pero vamos, el concepto está ahí, ¿no? Y tecnológicamente es viable. Exacto, tecnológicamente es viable. Lo que pasa es que hay que comprenderlo bien y saber lo que estamos haciendo. Pero como yo siempre digo, claro, las soluciones no salen de un día para otro en ciencia. Los tiempos de la investigación son tiempos muy largos, porque tenemos que garantizar que aquello que se traslade a un paciente, a la sociedad, tiene que ser riguroso y funcionar. Pero nosotros empezamos muchísimo tiempo antes. No sé, la COVID, ¿no? Vacunas en menos de 2 años, que eso es espectacular. Pero hubo un trabajo de 50 años de investigación en una RNA para tener vacunas de RNA que fueran eficaces, ¿no? Sí. Y eso hay que transmitírselo a la gente también, ¿no? Que sí. Isabel, yo quería ya un poco hablar un poco sobre tu vida profesional y tal como investigadora. ¿Qué tal fueron los años tuyos en San Francisco? Maravilloso. ¿Fue ahí donde hiciste un postdoc o ya fuiste como después de...? No, sí, como postdoc. Sí, fueron maravillosos. O sea, maravillosos. ¿Qué te enseñó? ¿Qué experiencia en la vital y también profesional trabajar en una universidad americana de primer nivel, ¿no? Como la Universidad de California en San Francisco, ¿no? Aquello era apabullante. O sea, apabullante. Porque, bueno, primero la profesión estaba muy bien considerada. Yo creo que ahora no sé cómo va a ser, porque se enfrentan a los tiempos difíciles de la locura americana actual, ¿no? Pero en aquella época, primero, la ciencia es una profesión muy reconocida, pero además es muy seria, ¿no? Entonces, aprendías básicamente en los pasillos, en los laboratorios, o sea, la ciencia con C mayúscula, algo muy serio, muy competitiva. Y además era una época, yo estaba en un laboratorio que, claro, te encuentras con una cantidad de fondos. Cuando yo salí de España, pues esa no era la situación en España. Claro. Encuentras una cantidad de fondos, un montón de ideas y puedes hacer básicamente lo que quieras sin responsabilidades, porque luego cuando vuelves aquí y inicias un laboratorio, entonces tú eres el responsable de todo, ¿no? Personal, claro. El éxito del laboratorio, los experimentos, todo. Pero en aquella época ser postdoc era ser libre y tenerlo todo al abasto en un sitio donde la ciencia estaba en el aire. O sea, ¿ahí trabajaste también en el campo de células madres o cogiste otro tema de investigación? Sí, yo te voy a contar cómo acabé en las células madre, pero allí trabajaba en moléculas de supervivencia neuronal. En aquella época se conocíamos ya por estudios clásicos de Rita Levi-Montalcini, que luego fue el premio Nobel, y Stanley Cohen y Victor Hamburger, que había factores que promueven la supervivencia neuronal, que se llaman factores neurotróficos. Y entonces eso, claro, era muy importante, porque desde el punto de vista de incluso de patologías y demás, era muy importante comprender esas moléculas que sustentan la supervivencia neuronal. Y en la década de los 90, cuando yo me voy en el 93, había habido una revolución también tecnológica, que era que se habían puesto a punto las técnicas para eliminar de forma direccionada un gen en un ratón.
Son lo que llamamos los ratones knockout, Sí. que son mutantes nulos para un gen concreto, ¿no? Sí, sí. Hasta esa época, lo que estudiaba la biología eran los mutantes espontáneos. A ti te sale un mutante espontáneo de ratón que de repente tiene un aspecto distinto o le falta algo tal. Entonces tú haces lo que llamamos genética clásica, que es ir a identificar qué gen está mutado para causar ese fenotipo, ¿no? Sí. Pero imagínate, la tecnología se desarrolla para poder hacer manipulaciones genéticas en ratón para eliminar el gen que tú quieras. Y eso abría la puerta a que si, por ejemplo, conoces los factores neurotróficos, pues poder eliminar los genes que codifican para esos factores neurotróficos y ver cuál es la función in vivo, en el contexto in vivo de un ratón, de esa molécula. Claro. Y eso era al principio de las décadas 90. Entonces, ahí trabajé en ese tipo de cosas. Me fue muy bien. Hicimos muchas aportaciones, yo creo, bastante relevantes en el campo. Y entonces me volví a España. Y claro, en España vine de vacío. Años más tarde pues se reclutaba mejor en España. Yo volví en el 98, ahí empezaron los institutos de investigación que ya reclutaban con más, como te diría yo, poniendo medios y demás. Pero yo recalé en la Universidad de Valencia, no tenía nada. Y si quieres te lo cuento con detalle. Me invitaron a dar una conferencia en un meeting en Estocolmo de factores neurotróficos, pues yo ya tenía un nombre en el campo, ¿vale? Me había hecho una reputación. Sí. Me invitaron a dar una charla y la di, y volviendo en el avión, me acuerdo perfectamente, volviendo en el avión, sobrevolando las nubes, yo miraba las nubes desde la ventanilla y dije, ¿a quién quiero engañar? ¿Cómo voy a mantener yo el nivel en los factores neurotróficos si todavía tengo que construir el laboratorio y no tengo ni financiación ni nada? Y entonces dije, se me ocurrió una idea que si lo piensas bien es como una locura, no sé, dije, pues cambio de campo, porque así no hay expectativas. Y en ese momento estaba empezando muy fuerte lo de la neurogénesis en mamíferos. Y pensé, pues mira, células madreneurales, neurogénesis en mamíferos, eso es interesante. Y empecé el laboratorio así, de cero. De cero. Pero la locura, o sea, yo cuentas esto y dices, esta mujer ha perdido el juicio, ¿no? Perdió el juicio, pero yo soy optimista recalcitrante. Tiene sentido, claro, porque si no, las expectativas que te iban que tú mismo te autoexigías, ¿no? Era un poco, claro. Un poco. Y nos hemos hecho un laboratorio de referencia, o sea, se leen nuestros trabajos, aportamos cosas que construyen, es decir, yo estoy muy contenta, pero vamos, lo pienso hacia atrás y digo, pero a ti, ¿qué te pasó en ese momento por la cabeza? Debía ser el mal de altura o algo así. De los papers que tienes, ¿de cuál te sientes más orgulloso porque crees que ha sido especialmente relevante? Muchas veces uno escribe papers, ¿no? Igual los que uno considera más relevantes, pues son los que igual no son los más populares, no sé. Pero de los que tú tienes, ¿cuál consideras que es de los más relevantes? Tengo distintas historias. Cada paper para mí es una historia. Nosotros no publicamos un número muy elevado de papers porque, como yo les digo siempre a mi gente del laboratorio, a mí me gusta contar historias. Yo quiero comprender un proceso y contarlo como si fuera una historia. No quiero describir simplemente, porque me deja como insatisfecha, ¿no? Sí, tiene una labor más creativa, ¿no? Sí, y quieres saber cómo funcionan las cosas, ¿no? Desentrañar, ¿no? De hecho, en el ámbito bio, donde hace falta mucha información y hay mucha casuística, una buena parte de la investigación es lo que llamamos ciencia descriptiva, que es súper importante, porque tienes que describir lo que ves, ¿no? Pero luego hay un porcentaje más pequeñito de investigación que llamamos disruptiva, porque en el fondo intentas comprender para un poco mover un poco el esquema, ¿no? Y a mí me gusta hacer ciencia que comprenda y contar historias. Entonces, yo creo que tengo un buen número de papers en los cuales me he sentido así, ¿no? Hemos sufrido mucho, ¿eh? Se sufre mucho, sufre muchísimo, porque cuesta y porque además te planteas problemas que tú, pues son difíciles. Yo aún no he llegado al paper, pero yo recuerdo hace un par de años salió en la revista Nature una especie de comentario, un investigador americano, y entonces lo entendí, dije, claro, esto es lo que me ha pasado a mí toda la vida. Y lo que decía es, para hacer investigación, sobre todo en el ámbito bio, tienes que abrazar tu estupidez. Y entonces lo entendí.
Porque lo que él decía es, esto no es técnica. Muchas veces si tú piensas que estás formado para resolver problemas científicos, porque te han enseñado la tecnología, las bases y tal. Entonces, cuando te das cuenta que te planteas un problema complejo y no tienes ni idea de cómo resolverlo, pues claro, uno podría pensar que que es estúpido, que con lo que ha aprendido debería hacerlo. Y entonces, no tienes que abrazar esa estupidez para hacerlo bien. Decir, efectivamente, el problema es demasiado complejo y yo no sé nada. Vamos a ver cómo lo abordamos. Y él lo contaba porque decía, me encontré con un problema que tenía un especialista en la puerta de al lado. Y fui al especialista a preguntarle cómo resolvía aquello. Y me dijo, no tengo ni idea. Y era el especialista del tema, ¿vale? Yeah. Entonces, la idea es, si abrazas tu estupidez, llega un momento que tú te liberas de todas las expectativas que se supone que hay porque tú estás formado en ese ámbito. Y cuando te evitas esas expectativas, empiezas a pensar en plan creativo. Sí. Y entonces disfrutas y el camino es fascinante porque has abrazado tu estupidez. Y entonces cada cosa puedes pensar sin esa traba de yo debería saber hacer esto. Y además, si tienes un buen equipo de gente con la cual puedas trabajar, mejor todavía. Ahí se establece un ambiente creativo increíble. Entonces, mi trabajo favorito, pues uno de los trabajos que hicimos, que hice desde aquí, del laboratorio, que fue colocar una molécula concreta en la regulación de las células madre adultas, que ha sido la base para generar el concepto de nicho vascular, es decir, de que las células endoteliales que forman los vasos que irrigan ese nicho en el que trabajamos regulan el comportamiento de las células madre neurales. Y salió de ahí, fue el concepto. ¿Sí? Sí, entonces porque además salió de este laboratorio, se publicó en una muy buena revista, entonces era como empezar a poner un poquito lo que te decía antes, ¿no? No había expectativas previas, ahora estamos construyendo de nuevo algo que puede estar bien, que puede decirle cosas al campo desde aquí, desde Valencia, y introducíamos un concepto en ese campo que ha sido muy explotado después. Entonces, hablaste antes en la introducción sobre mentores, lo importante que es tener un buen profesor, y yo en eso estoy de acuerdo, y a todo el mundo que le hago siempre entrevistas, siempre me cuentan lo importante que fue algún profesor que te marcó en la universidad o incluso en el bachiller y tal, ¿no? Yo creo que la educación y el profesorado es algo que tenemos nosotros que darle valor porque se está perdiendo, ¿no? en la educación. ¿Qué otros mentores has tenido a lo largo de los 2 o 3 mentores que te han marcado en tu carrera profesional? Javier, desde luego, Javier de Felipe fue un mentor, era una persona súper conocedora de la corteza cerebral, fascinado por ella, sigue fascinado por ella, y un excelente mentor para eso. Para mí era un reto siempre, porque decía, no lo voy a pillar nunca. O sea, yo leía trabajos y tal, y quería estar a la altura y no. Entonces eso es una fuerza. Y luego Lou Reichardt, mi jefe en Estados Unidos, fue espectacular también. Lou, había 2 aspectos que para mí fueron muy formativos. Uno de ellos es que Lou sabía de todo. O sea, de estas personas que era muy impresionante. Yo cuando llegué allí, que era un laboratorio conocido por su trabajo en neurociencias, en factores neurotróficos y matriz extracelular del sistema nervioso. Cuando yo llegué allí, yo era la única neurobióloga postdoc, y éramos 20 postdocs, la única. Él las aceptaba postdocs que venían del campo de la virología, del campo de trabajar en Kenopharditis elegans en desarrollo. Yo era la única neurocientífica. Yo decía, ¿cómo es posible? Y él sabía de todo. Entonces y luego la otra cosa que tenía de peculiar es que, y eso también fue muy formativo para mí, es que Lou Reichardt es conocido, es un héroe americano, es conocido por sus expediciones al Everest y al K2. Fue de la primera expedición americana que subió al Everest por la cara difícil, la primera expedición por la cara difícil del Everest. Y él fue uno de los pocos del equipo de la expedición que subió hasta la cima. Vaya. Entonces, era un hombre muy especial.
muy especial. Entonces yo lo tenía muy claro. Yo no podía ir a hablar de los experimentos con Luis, a contarle que no me había salido el experimento. Este hombre se había subido al Everest. O sea, entonces aprendes también, ¿no? Y entonces estuvimos en esa época de los factores neurotróficos, los ratones mutantes nulos y tal, estuvimos compitiendo con otros laboratorios a tope. Ajá. Y ganamos, o sea, ganamos. Y de ahí aprendí lo que es trabajar en competencia con otros laboratorios y lo que hay que poner de ti mismo en eso. Pero claro, trabajando con alguien que se ha subido al Everest, aquello era una nimiedad, o sea, había que estar a tope. Sí. Ya. Háblame un poco de tú que has vivido las dos facetas, la investigación en Estados Unidos y la investigación en España, ya desde los tiempos de Ramón y Cajal. Él se quejaba mucho de la esterilidad de la ciencia española y de que no había un ambiente que propiciara la ciencia y demás, ¿no? Y bueno, aunque la investigación en España ha mejorado muchísimo, ¿no? Y talento desde luego nos falta, ¿no? No seguimos sin estar realmente a un nivel como puede estar cualquier país centroeuropeo o anglosajón, ¿no? ¿Qué es lo que le falta a la ciencia española para llegar a esos niveles o qué, no sé, qué dificultades le ves a la investigación en España? O sea, ¿cuáles son los principales problemas que tú ves? Efectivamente es así. El talento no es geográfico. El talento no es geográfico, yo lo digo siempre, y tú te vas a Estados Unidos y la gente brilla, o sea, o a cualquier otro país. O sea, los españoles lo hacen muy bien cuando están fuera. Entonces, yo creo que hay dos aspectos. Uno de ellos es efectivamente la financiación no está a la altura de otros países y como el talento no es geográfico, si se pone más dinero en la investigación, haremos más cosas y mejor. Nuestro país no ha terminado de apostar nunca por un modelo productivo basado en la innovación y la tecnología. Probablemente porque tenemos buen sol y buenas playas y el turismo es una forma de recaudación muy importante. Entonces, pues y es más fácil, más cómodo. Más fácil, más cómodo, no requieres tanta inversión, claro. Y por tanto, pues no hay esa presión para eso. Y la otra cuestión que yo creo que es un aspecto muy importante es la educación. Es decir, es lo que antes hablábamos, hemos empezado un poquito a hablar. Una vez me preguntaron, ¿tú qué harías para mejorar la investigación en este país? Y yo diría apoyar y mejorar la primaria. Y un poco lo que estamos haciendo aquí es lo mismo. Es decir, hasta que la sociedad no comprenda que su futuro depende de ámbitos como el nuestro, el de la investigación, la innovación, la tecnología, no vamos a ningún sitio. Y si la sociedad no lo comprende, no presiona a sus políticos para que inviertan. Correcto. Creo que es una cuestión social. Otros países, otras sociedades que tienen más trayectoria antigua, científica, no sé, hablamos Inglaterra, por ejemplo, es un museo de historia natural, toda la Royal Society, o sea, tienen una tradición inmensa. Con Estados Unidos, que también tienen tradición, donde han tenido presidentes que han dicho, empezamos la inversión hoy para que dentro de 50 años tengamos una ciencia mejor. Sin ese concepto del largo plazo, de la educación social, del gusto por la ciencia, pues nunca conseguiremos, creo, una inversión que esté a la altura de lo que necesita nuestro país. Y eso hay que contarlo. Y para que también la gente entienda los tempos, ¿no? Entonces, creo que esas serían las dos. Y la financiación la conseguiremos cuando nuestra sociedad entienda la importancia. Y después muchos otros investigadores se quejan mucho del exceso de burocracia que hay en España. Bueno, sí. Que para pedir cualquier cosa tienes que justificar una serie de cosas que parece que te vas a llevar el dinero, poco menos. Y entonces sí, eso pero eso yo creo que es eso es lo que sucede, es que somos un país, vamos a decirlo así, un país pobre. Toda esta burocracia, en el fondo, no va a parar, porque esto viene de Europa. O sea, trazabilidad, transparencia, eso nos obliga a muchísimas cosas. O sea, nosotros para usar un ratón tenemos que rellenar 1000 papeles. Me parece bien. ¿Cuál es la diferencia? Pero eso pasa en las escuelas. A ti ahora los maestros te dicen, bueno, es que si hago una reunión con un padre de un niño, tengo que hacer un acta. Ya. Esas son cosas que Europa, estamos viviendo en un sistema que por las condiciones estas que persiguen transparencia y trazabilidad, tienes que estar todo documentado. Vale, hasta ahí bien.
¿Cuál es la diferencia? Que en otros países, si tú pones todas esas capas de cebolla, todas esas condicionantes, todos esos papeles extras que hay que hacer, te ponen más personal administrativo. Claro. Es una cuestión de economía de escala. El problema aquí es que nosotros inventamos hace ya tiempo esta expresión que yo creo que es lo peor que hemos inventado en España, que es a coste cero. A coste cero no hay nada. Si tú pones más tareas sobre el mismo personal, no puedes hacerlo bien. Y la economía de escala te dice que si tú tienes que hacer más cosas, tienes que tener más gente haciéndolas. Claro. Y eso es lo que no hacemos en nuestro país. Sí, cierto. Isabel, aficiones que tengas, o sea, ¿a qué te dedicas tu tiempo libre fuera de... ¿Te dedicas al alpinismo como tu mentor? ¿O? No, por Dios, después de ver sus reportajes, ¿no? Uy, no, a ver, tengo que reconocer, te voy a ser sincera, tengo muy poco tiempo libre, porque además, claro, en la universidad eres... dos cosas, eres profesor, investigador, entonces tengo muy poco tiempo libre, mi laboratorio es grande, o sea, te caen muchas otras cosas, que lo que hablábamos ahora, ¿no? De la economía de escala, de que acabamos haciendo muchas cosas, de todo, tenemos poco apoyo a veces administrativo y de gestión. Pero a mí lo que me gusta y lo que me ha gustado siempre es la literatura. Ajá. ¿Vale? Entonces, quizá ese sería mi hobby, que lo puedo más o menos encajar por ahí, ¿sabes? Pues recomiéndanos algún libro de esos que te hayan marcado, que suelas regalar, o libros tanto de divulgación científica o libros que a ti te hayan especialmente gustado, ¿no? Sí, os voy a proponer uno reciente. Es uno reciente, que además no es de literatura, es de divulgación científica, pero creo que viene al pelo. Se llama El cerebro ilusionista. Es de Jordi Camus. Está escrito por él y ahora no me acuerdo el nombre, por un mago, porque es explicarle a la gente por qué la magia funciona teniendo en cuenta cómo funciona nuestro cerebro. ¿Quién es Camus? ¿Es un neurocientífico? Jordi Camus. Jordi Camus es un investigador neurocientífico de Barcelona. Y lo ha hecho con un mago, ahora no recuerdo el nombre del mago, pero el título del libro es El cerebro ilusionista. Y te explican por qué la magia funciona. Fascinante. Y se basa en cómo es nuestro cerebro, cómo funciona nuestro cerebro. Claro. Sí, sí. Entonces ese está muy bien porque es divulgación, está escrito de forma muy amena y de paso aprendes cosas del cerebro. Lo leí no hace mucho y creo que es una buena recomendación para la gente que pueda estar interesada en esta sesión. Fenomenal. Pues nada, Isabel, gracias por el tiempo. La verdad que hay un montón de cosas ahí que me hubiera gustado preguntarte, pero ya no quiero robarte más tiempo. Muchas gracias y que sigas, que tu laboratorio siga siendo tan productivo en este área que es fascinante. La verdad es que es una maravilla y un privilegio, ¿no? Dedicarte a esta área de investigación tan interesante, la verdad. Sí lo es una fantasía y una aventura. Y a ti, gracias por la oportunidad de poder charlar, ha sido un placer estar aquí.